sociedad es diversa en múltiples aspectos. Compartimos rasgos en común y poseemos características que nos diferencian los unos con los otros. Diferencias tanto físicas como mentales e ideológicas. Dentro de esta diversidad se encuentran las personas con necesidades especiales o discapacitadas. Se calcula que aproximadamente el 15% de la población mundial vive con una discapacidad. Y en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos el 6% de la población presentan alguna discapacidad. Sin embargo, se resaltó que podría ser incluso hasta el 10%, debido a que el subregistro indicaba que las personas no se consideran en esta condición. Es común que en el día a día las personas con discapacidad se enfrenten a retos que dificulten su participación social, entre las cuales destacan las ya conocidas barreras de actitud, tales como los estereotipos o estigmas que la sociedad promueve al considerar a la discapacidad como una deficiencia causante de una mala calidad de vida, percibiéndola como una enfermedad con la esperanza de encontrar algún día la cura para ello, o peor aún, considerar que las personas con discapacidad no son normales. Una persona con discapacidad es como cualquier otra. En el caso de los jóvenes, debemos saber que estos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Las personas con discapacidad tienen diferentes retos por afrontar, pero también tienen necesidades y pueden realizar las mismas actividades como todos. La educación es un derecho humano y está respaldada por la Constitución de nuestro país en el artículo 3. No obstante, transferir este derecho de las leyes a la práctica requiere de un gran esfuerzo para lograr una educación inclusiva, en la que requieren considerar los múltiples factores y características del entorno para permitir un ambiente acorde a las necesidades de la diversidad del alumnado. Se sabe que, entre la población de niños y jóvenes con discapacidad, el 53.5% de estos no asiste a la escuela, lo cual representa una cifra alarmante en cuanto a la educación inclusiva. Todos los jóvenes tienen derecho a la educación que se ofrece en el nivel bachillerato, y aunque estos presenten alguna necesidad educativa especial, esto no debería ser razón para limitar su permanencia en centros educativos regulares del nivel medio superior. Si bien es ideal contar con la participación de los alumnos con o sin ninguna condición en específico, es importante considerar cada una de sus características para su efectiva atención. Por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reporta que la educación media superior aún está lejos de los niveles de cobertura total que plantearon para el ciclo escolar 2022. Hay poca información confiable acerca del acceso a la educación para la población con necesidades especiales, y se sabe que el 55% de los planteles no tienen rampas de acceso para la población con discapacidad motriz. Sin perder de vista la importancia del trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales dentro de las aulas regulares del nivel medio superior y la inclusión educativa, se reconoce que el director es un actor clave. Sin embargo, también enfrentan dificultades o retos que limitan este proceso, ya que los mismos afirman que no cuentan con las habilidades, conocimientos ni recursos para atender las necesidades y asegurar las oportunidades educativas para todos. Además, también es importante incluir al alumno, quien es el principal beneficiario de las estrategias y el trabajo que se realiza para garantizar la inclusión educativa. No obstante, también enfrenta retos o dificultades que, de no atenderse, limitaría todas las acciones fijadas para trabajar con estos. Actualmente es una realidad que esta inclusión también se realiza contemplando estrategias dentro de la virtualidad, lo cual resulta útil ante la pandemia que se vive actualmente. Pero existen situaciones que pueden perjudicar o favorecer este proceso, como lo es el no contar con los recursos necesarios, tales como la conexión a internet, una computadora, los softwares acordes con su discapacidad, entre otros. En el caso del profesor, que también es un agente clave en el proceso de inclusión educativa, se reconoce sus principales limitaciones, retos o dificultades. Se vinculan con el hecho de no tener la suficiente formación para atender a los o las estudiantes con necesidades educativas especiales,
y la formación que reciben no siempre corresponde a sus necesidades. A esta situación se le suma la sobrecarga que implican las acciones propias de su labor, no solo por las tareas del aula, sino por la cantidad de actividades burocráticas que se tienen que realizar. Esto también influye en desarrollar acciones encaminadas a trabajar que presentan alguna necesidad educativa especial en el aula regular. Yo creo que es algo muy importante actualmente y que independientemente de que alguna persona tenga alguna discapacidad o condición, no debe ser limitante para que pues, sea parte de una escuela. Creo que es algo complicado de lograr, pero ayudaría a muchos jóvenes. Pues pienso que sí está bien porque pues, le están dando la oportunidad que todos merecemos a los jóvenes que cuentan con alguna discapacidad. Es importante para que las personas que tengan estas discapacidades puedan ejercer un trabajo y poder independizarse en la vida diaria. Es un proceso revolucionario que ayudaría tanto a la sociedad como a jóvenes con discapacidad. Sí, siempre y cuando pues, este nivel educativo tenga los espacios apropiados, que haya sensibilización pues, ante las necesidades de los jóvenes. Está bien porque pues, le están otorgando los mismos derechos de educación a los jóvenes que tienen alguna discapacidad. Sí, porque he observado que se le permite la participación a muchos de mis compañeros con alguna discapacidad visual. En mi escuela, que yo haya visto con mis propios ojos, no está preparada para estos casos, porque los maestros no están capacitados ni el plantel. Considero que antes que nada dejar de un lado las limitaciones o las barreras que los directivos o los docentes pueden imponer a los jóvenes con esta condición. Pues que los maestros estén capacitados. Considero que es necesario dejar de pensar que trabajar con jóvenes con discapacidad es un problema. A raíz de esto también es valioso preguntarnos, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer como profesionales en educación para garantizar el logro de la inclusión educativa? En definitiva, el atender a la diversidad y lograr la inclusión en el nivel medio superior no ha sido una labor sencilla, pues implica eliminar las barreras o superar los retos o dificultades que se presenten. En este sentido, es importante incluir al director, los docentes, las familias y los alumnos, sin importar sus condiciones y características individuales, adquirir aprendizajes y realizar acciones en pro de la sociedad en el que se encuentre inmerso.